Hola chicos y chicas de sistemas de potencia del grado superior, del ciclo superior de automatización y robótica industrial del CIFP de Ciudad de Béjar. Vamos a hacer una práctica con este autotransformador, el típico que teníamos en las viviendas antiguas para los electrodomésticos que utilizaban una tensión al principio de 125 voltios y luego se cambió la tensión a 230. Tenemos un autotransformador con 125 en un lado y 230 en el otro, con 300 voltios amperios. La primera cosa que quiero que hagamos es, con un polímetro en modo ómetro, medir la resistencia de cada uno de los devanados. Que veamos que en este caso son 12,3 y por el otro lado unos 6,7. Si apuntamos los resultados y dividimos, podemos observar que la relación entre las resistencias de primario y secundario viene a ser equivalente a la relación de transformación entre primario y secundario. Es lógico que el primario tenga más resistencia que el secundario, como hemos podido observar, ¿vale? Porque es un transformador, en este caso, que vamos a utilizar como reductor. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer, aparte de que luego os mostraré unos cálculos, es conectar este transformador con un batímetro para realizar el ensayo en vacío. El ensayo en vacío voy a utilizar este panel que teníamos de la práctica anterior, aunque sea un magneto trifásico, voy a conectar solo a la tensión monofásica. Vamos a analizar con este batímetro en el primario tensión, intensidad y potencia. Vamos a analizar todos los datos que nos da el batímetro, aprovechando que nos mide también activa, reactiva, etc. Y en el secundario vamos a poner un voltímetro, un polímetro en modo voltímetro para medir la tensión en vacío. Realizadas las conexiones tras la pausa, observamos las medidas de tensión en primario y en secundario, de ahí la relación de transformación, dividir esto entre esto, 232 entre 132, una intensidad de unos 77 mA, una potencia activa de 5,2 vatios, potencia reactiva Q 17,1 voltiamperio reactivo, S potencia aparente 17,9 voltiamperios y coseno de phi 1,029 o 0,30 que me ha dado antes y ya está. Con esto podemos cortar, podemos dejar en hold, vamos a realizar unos cálculos. Bueno, como os dije, aquí tenemos pintado el circuito, el ensayo en vacío del transformador con el batímetro, las medidas de amperímetro y voltímetro y las medidas del voltímetro del secundario. La relación de transformación, que es el número de vueltas del primario y partido secundario, que es igual a la tensión, aproximadamente igual a la tensión del primario y partido secundario, nos da 1,75. Y por otro lado, el circuito equivalente en vacío del transformador es una resistencia de vacío del hierro, la resistencia del hierro y las pérdidas por dispersión, que podemos deducir de los siguientes cálculos. La resistencia del hierro podemos considerar que es la tensión al cuadrado aplicada en el primario, parte de la potencia en vacío, nos da esta 10.000 y pico ohmios, 0 grados. Esa inductancia nos da, hay que hacer lo mismo, pero dividido entre la tensión, entre la potencia reactiva, y nos da 3.000 y pico ohmios, 90 grados. Para hacer el paralelo de las dos, se hace esta cuenta, arriba se multiplica en forma fasorial polar y abajo se suma, como las tenemos también en binómicas, y el resultado final da 3.034 ohmios con 72,8 grados de argumento. A continuación vamos a realizar el ensayo en cortocircuito para seguir sacando el resto de parámetros del transformador, para lo cual ahora la fuente de tensión alterna va a ser el autotransformador variable, porque no tenemos que darle 230 voltios, tenemos que darle una tensión inferior. Para calcular esa tensión iremos subiendo desde 0 voltios hasta que la intensidad en el secundario, que en este caso es un amperímetro, ojo, las conexiones aquí vamos a tener que cambiar y poner un amperímetro en alterna, con lo cual las conexiones varían y ahora son aquí así, hasta 2,4 amperios. Esta intensidad de cortocircuito de secundario la obtenemos de la potencia del transformador, que son 300 voltiamperios, dividido en la tensión que me va a dar en el secundario de 125 y me da 2,4 amperios. Conectado el circuito, yo ahora voy a subir la tensión del primario
hasta la tensión de cortocircuito del primario, de tal manera que me dé la intensidad de cortocircuito del secundario, que eran 2,4 amperios. Y a poco que mueva, veis cómo va subiendo rápidamente la intensidad. Con 6 voltios ya tengo 1 amperio. Es que en el ensayo en cortocircuito es con muy poca intensidad. Vamos a ver cómo trabaja a plena carga y con muy poca tensión en el primario. Vamos a ver cómo trabaja a plena carga un transformador. Porque si nosotros alcanzamos la intensidad de cortocircuito en el secundario, es como si estuviera trabajando a plena carga. Más o menos lo podemos dejar ahí. Y son solo con 13,3 voltios he alcanzado el funcionamiento del transformador a plena carga. Con 13,3 voltios, que es la tensión de cortocircuito del primario, 1,37 amperios, que es la intensidad de cortocircuito del primario, disipa una potencia de cortocircuito de 18,3 vatios, una potencia reactiva de 0,9 voltiamperios, que es casi despreciable, por eso el coseno de phi es 1. ¿Qué ocurre a plena carga? Que esto es un autotransformador. Entonces, seguramente la reactancia inductiva XCC de este ensayo la podemos despreciar, tal y como dijimos en la teoría, ¿de acuerdo? Vamos a continuar haciendo unos cálculos. En este caso, el circuito equivalente sería, como os he dicho antes, y el circuito equivalente transformador en cortocircuito equivale a una resistencia y una inductancia en serie. Se desprecia la resistencia en vacío porque está a plena carga, o sea, el circuito en vacío porque está a plena carga, y se considera que aquí tenemos las pérdidas por efecto Joule, las pérdidas en el cobre. ¿Por qué? Porque estamos a plena carga y aquí la intensidad que va a circular es la real, la que circularía a plena carga por el transformador, como veis, 1,3 amperios y 2,4 en el secundario. Observad también que la intensidad, claro, como es un autotransformador reductor, tenemos 260 voltios en el primario y 125 voltios en el secundario, la intensidad ocurre al revés, que tenemos menos intensidad en el primario que en el secundario. De acuerdo, en este caso, en vez de con la tensión, debido a que es una impedancia en serie, para calcular la resistencia RCC y la XCC, vamos a utilizar la intensidad al cuadrado, debido a que la tensión en bornes no la sabemos. Pero si sabemos la intensidad que circula por este primario, que la hemos medido con este amperímetro, que en nuestro caso nos la daba este mismo batímetro. Haciendo los cálculos, debido a que la potencia del cortocircuito es la intensidad al cuadrado por la resistencia del cortocircuito, nos da unos casi 10 ohmios, 9,68. Y sin embargo la XCC, debido a que la QCC es muy pequeñita, nos da 0,47 ohmios que podemos despreciar. Vamos a continuación, daré la vuelta al folio y vamos a hacer la demostración de por qué estos dos circuitos, cuando los pongamos y calculemos la impedancia total de estas en paralelo y luego junto con esta que también van en paralelo, vamos a ver que realmente podemos prescindir para hacer cálculos, que no es el objetivo de este curso, pero bueno, se puede demostrar lo que decíamos en teoría, que para hacer cálculos podemos considerar solo la resistencia en cortocircuito, debido a que una resistencia muy pequeña en paralelo con una impedancia de este pelo realmente va a quedar reducida a esa resistencia. Vamos a hacer los cálculos, hacemos una pausa. Como os decía, el circuito equivalente total es la resistencia de cortocircuito, la impedancia y la reactancia de cortocircuito, que la consideramos nula, en paralelo con la resistencia del hierro y la de dispersión del ensayo en vacío, es decir, cortocircuito, ensayo en cortocircuito, ensayo en vacío. Si hacemos esto, tenemos que la impedancia total equivalente es el paralelo de esta con el paralelo de estas dos. Esas dos, el paralelo ya lo habíamos calculado aquí. Si hacemos las cuentas, arriba multiplicamos, abajo sumamos. Nos queda esto. Apenas varía la de abajo, como veis, la influencia de esta es muy pequeña. Y cuando hacemos la división quedan estos dos numeritos, es decir, casi lo mismo que esta y el módulo casi cero. Con lo cual queda demostrado lo que decíamos en teoría, que al final los ensayos de un transformador determinan que equivale casi a una resistencia. Si tenemos en cuenta que hemos hecho, como dijimos en teoría, la reducción del primario al secundario y del secundario al primario. ¿De acuerdo? Pues con esto quedan vistos los ensayos del transformador monofásico.